Ellos olvidaron sus propias creencias, aceptaron las creencias de los pueblos conquistados, olvidaron su propia lengua, aceptaron la lengua de los pueblos conquistados. Ahora, lo que es interesante, y yo dije que esto iba a ser un sumario corto, pero que era importante, es que el cristianismo occidental, tal y como lo conoció la Edad Media, es el resultado de la conversión de los bárbaros y de la preservación de la cultura antigua. Es decir, note bien, y déjeme ver cómo yo lo voy a decir de manera bien sencilla. Lo único que quedó en la psiquis del mundo religioso del siglo V fue el pensamiento filosófico bárbaro, que era ninguno, y el sistema político administrativo del Imperio Romano. Y eso fue lo que después del siglo V empezó a arrastrar la cristiandad hasta prácticamente el siglo XVI. Que en lugar de la iglesia, usted ha visto los electrocardiogramas, ¿no? Ajá, en lugar de la iglesia subir y bajar, como subió en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto siglo, cuando la iglesia llegó al siglo V y pasó al séptimo y llegó prácticamente al siglo VIII, la iglesia lo que hizo fue una línea horizontal. Y lo único que tenía como capacidad, como destreza, como habilidad, era lo que habían aprendido políticamente del Imperio Romano y lo que tenían dentro de lo que habían aprendido dentro de los bárbaros y dentro de los vándalos y dentro de los visigodos y dentro de los otros godos y dentro de los lombardos, que prácticamente era nada. Nada de adelante. Se murió el paciente. Se murió el paciente. ¿Ah? Flatline. ¿Cómo? Ah, no, claro, pero vamos a retomar de nuevo los monasterios, porque los monasterios tuvieron una influencia de preservación de la experiencia de la fe luego de esto, y se afirmaron dentro de esa preservación. Pero de ahí en adelante, ¿qué vino? Pues mira, desde el punto de vista de lo que se aprendió de los políticos del Imperio Romano, era, bueno, pues si ya no tenemos emperador, ahora deberíamos tener que, acá en el sistema eclesial, un emperador. Si ya no hay un gobierno republicano, que sea de un sistema jerárquico, pues acá entonces vamos a tener ese sistema. Entonces, la iglesia lo que empezó fue a copiar lo que entendía era propio. Y desde luego la iglesia aprendió a montarse en las carretas. Sí. En las carretas, se montó en la carreta política del Imperio Romano. Y después, en el periodo de la Edad Media, se montó en cuanta carreta había. En lo que aparecía. En lo que aparecía. A tal punto que que yo creo que ha sido el punto más doloroso y tal vez de dolor excruciante, de dolor que realmente conmueve el centro mismo de la iglesia, es cuanto en la Edad Media la iglesia quiere hacer, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista estructural, lo mismo que los pueblos y los imperios están haciendo. Y ahora la prioridad no es la gente, ahora la prioridad es la estructura. Desde luego, cuando nos topamos con el siglo XVI, y estoy dando un salto de 800 siglos, pero cuando nos topamos con el siglo XVI, una de las cosas que nos encontramos es que la cristiandad, en su desesperación por lograr sus metas estructurales arquitectónicas, ha comenzado a crear una serie de ideas que ninguna es bíblica, que ninguna siquiera es racional, donde le dicen a la persona, mira,
si tú me pagas por adelantado, yo te perdono todos los pecados tuyos, los que no has cometido y los que vas a cometer y los que cometerás. Pero para eso yo te doy un documentito de indulgencia, te lo firmo, y tú sales de aquí y haz lo que te dé la gana. Cuando un sacerdote o un ministro te confronta en el camino, te le dice: un momentito, yo tengo una carta donde yo estoy perdonado hasta el último día de mi vida. ¿Ves? Entonces, eso adviene precisamente con todo ese arrastre que la iglesia empezó. Porque cuando se pierde la perspectiva de la fe, usted sabe que el jíbaro nuestro dice que cuando alguien se va cayendo, se agarra hasta de un matojo. Exacto. Cuando se pierde la perspectiva, ¿verdad? Cuando se pierde la perspectiva de la fe, entonces la iglesia se agarra de cualquier cosa. Y se agarró de políticos. Bueno, ya veremos todo ese enjambre y toda esa cosa. Lo que es interesante es que todavía al día de hoy la iglesia existe. Y eso es lo que es importante. Y cuando lo tratamos dentro de un marco no apasionado, lo tratamos dentro de un marco crítico, pero con sensatez, descubrimos que la iglesia del Señor es mucho más de lo que nosotros nos creemos, porque con toda honradez, en muchas confesiones de fe, encontramos gente comprometida con la experiencia de la vida cristiana. Bueno, vamos a ver, la gente que levantó las manos para hacer preguntas, las podemos contestar ahora en unos minutos. Yo estoy resumiendo este siglo V, porque es que es todo un espectro político y es un enjambre que realmente no... Hacer 100 años en una hora... no, eso es una ventaja. No, es un milagro. 300 años casi. La definición de Nicano. De los nicenos, sí. Ok. Cuando dijimos que los arianos era el producto de un hombre llamado Mileto, juntamente con Ario, que desarrollan entonces un concepto teológico para negar que Jesucristo es consustancial con el Padre, para negar que Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios, para negar que la Trinidad es una representación de Dios mismo. Desde luego, como resultado de ello, se celebró un concilio, y ese concilio se celebró en Nicea. Y en ese concilio la iglesia determinó que ella iba a mantenerse firme en lo que había creído y en lo que habían proclamado los santos apóstoles. Y era que Jesucristo era el Verbo encarnado de Dios, y que muy bien presentaba en el cuadro bíblico la intervención de un Dios Padre, de un Jesucristo Hijo y de un Espíritu Santo. Entonces afirmaron el concepto de la Trinidad. Cuando hablamos de los nicenos, que lo resumimos, lo que estamos hablando es de la gente que creyó en la doctrina fundamental de la iglesia de los primeros siglos. ¿Ah? Los arianos eran todo lo opuesto. Los arianos iban al revés. ¿Cuál es la mejor representación de los arianos en este momento? Hay dos buenas representaciones de los arianos. Hay un movimiento que se llama los unitarios, que es un movimiento cristiano, pero es un movimiento que se llaman unitarios porque ellos niegan el concepto de la Trinidad. Y otro movimiento ariano son nuestros amigos los testigos de Jehová. Ellos los unitarios de Unity. No, los unitarios no son Unity. En Puerto Rico hubo un movimiento. Acuérdense que Puerto Rico es un paquete distinto, ¿no? En Puerto Rico han venido movimientos unitarios, pero no han podido prevalecer. Y no prevalecen por una sencilla razón. Y es que los unitarios son sumamente pasivos en su ortodoxia. Y el latino no va con eso. Nosotros somos sanguíneos. Y imagínense, todavía yo no he visto a un puertorriqueño que no hable del teléfono y no haga esto. Yo me muero de la risa.